Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos del Consorcio Educativo Círculo de Ingeniería. Este día vamos a realizar lo referente a los tipos de preguntas dentro de un texto. Para esto vamos a tener en cuenta nuestra teoría. Lo dice, uno de los problemas más frecuentes que los estudiantes tienen que afrontar es el referido al abordamiento de interrogantes que se proponen respecto al texto de comprensión de lectura. La mayoría de las veces, el kit, o sea, la esencia, la médula, lo medular de todo, del asunto radica en la incorrecta evolución del tipo de pregunta que se plantea, lo cual nos conduce a elegir una opción que nos satisface los requerimientos correspondientes a dichas interrogantes, originando diversas equivocaciones. Nuestro propósito, con el desarrollo de este capítulo, es evitar al máximo los márgenes de error que eventualmente comete un discente. Discente se le llama al alumno. ¿Estamos? Entonces, si te has dado cuenta, ya tenemos dos sinónimos, uno que es kit y otro que es discente. El lector recordará que cuando hablamos sobre las características de los textos de comprensión de lectura, se suelen emplear las pruebas de razonamiento verbal y señalamos que eran de corte argumentativo. Ya sabemos que cuando es de corte argumentativo tenemos que sustentar esa idea. Luego nos dice conceptualmente densos, de estructura sistemática y que podían girar en torno a diferentes ámbitos del conocimiento humano. Pues bien, para evaluar los diferentes niveles de comprensión en cuanto a su contenido, se suelen formar generalmente 5 preguntas, las mismas que pueden ser de dos grandes tipos básicamente. Profesor, ¿cuáles son esos dos grandes tipos? Lo pasamos a relacionar en relación a esta infografía o esta presentación. Las preguntas de interpretación y las preguntas de extrapolación. Profesor, mira por acá. Si te das cuenta, tenemos los tipos de preguntas. A ver, vamos a dibujar. Tipos de preguntas. Tenemos preguntas de interpretación, preguntas, ¿ya? Preguntas de interpretación, preguntas de extrapolación. Tenemos ahí por su generalidad, ¿ya? Por su generalidad, tenemos lo que hemos visto, preguntas del tema, preguntas de idea principal y preguntas en relación al título. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Por su particularidad, tenemos preguntas por afirmaciones expuestas, preguntas por inferencias, preguntas por un término o locución, ya sea sustantiva o adjetiva, o preguntas por relaciones. En las preguntas de afirmaciones vamos a tener en cuenta las textuales o también llamadas equivalentes. Tenemos también las preguntas de extrapolación, que ya les hemos mencionado, chicos, si te has dado cuenta, las hemos mencionado cuando hemos hecho el texto filosófico, ¿no? Tanto las preguntas por negación como por condición supuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Ya? ¿De qué vamos a hablar? De las preguntas de interpretación. La próxima clase vamos a ver las preguntas de extrapolación. Entonces, profesor, vamos a comenzar. Las preguntas de interpretación, ¿listo? Me dice, son aquellas que tienen como objetivo medir la habilidad del lector para determinar aspectos generales del texto como el tema, la idea principal o el título. Esto generalmente es lo principal que nos mandan a buscar en un texto. Asimismo, tienen como propósito evaluar la comprensión sobre cuestiones particulares vinculadas con las ideas secundarias y sus derivaciones. Vale decir, preguntas por afirmaciones expuestas, inferencias, o sea, deducciones, un término común, o locución, o también relaciones expuestas. Mientras que las preguntas por extrapolación, chicos, ¿ya? Son aquellas que tienen como finalidad calibrar la capacidad del lector para deducir las posibles modificaciones que se operarían en el pensamiento del autor si hipotéticamente varían las premisas, variaran las premisas, las condiciones, circunstancias, etc. Estas preguntas pueden ser a su vez de dos clases de preguntas, tanto de negación o de condición supuesta. Profesor, ¿qué vamos a hacer luego? Las preguntas de interpretación, que está acá, mira. Preguntas
de interpretación por su generalidad. Preguntas por el tema. Esta pregunta pretende evaluar si el estudiante ha captado el asunto básicamente desarrollado dentro de la lectura. Por eso es que se sostiene que comprender de manera global todo el texto, saber de qué trata, es identificar el tema. Es una frase nominal. No te asustes cuando te venga la palabra frase nominal. Cuando te está mencionando la palabra frase nominal, te está diciendo que va a venir en sujeto. Acuérdate eso. Dos cositas más. Te va a venir con un núcleo y sus modificadores. Por tanto, en el tema no debe llevar verbo. ¿Ya? Antecedida generalmente por un artículo, que es el modificador directo, en este caso, cuyo fin es presentarnos un asunto propuesto. La forma de plantear estas preguntas es: el tema del texto es, el asunto de qué trata el autor es, el autor expone el tema referido a. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo con el texto número 1. Ahí va el profesor. Me dice, la tuberculosis, TBC, está causada por el Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que se transmite mediante la inhalación de secreciones húmedas que la persona infectada ha lanzado al aire al toser. Aunque la TBC es una infección de los pulmones, las bacterias entran en el torrente circulatorio e infectan otros órganos. La infección de la TBC progresa en dos estadios, uno primario y el otro secundario, existiendo algunas veces un estadio de latencia entre las dos anteriores mencionadas. Durante el estadio primario, las bacterias residen en el tejido pulmonar y en otros lugares del cuerpo. Durante esta etapa, la mayoría de los afectados no presenta síntomas. Las defensas naturales del organismo son activadas para producir anticuerpos a fin de luchar contra la infección. Si dichas defensas tienen éxito, las bacterias quedan aisladas dentro de la cápsula y la infección no progresa. Aisladas dentro del, perdón, la persona se halla entonces en un estadio de latencia. No obstante, las bacterias todavía están vivas y pueden escapar activándose posteriormente. Esto puede ocurrir cuando el sistema inmune se deteriora a causa de enfermedades, mala alimentación, ciertas drogas, a infección como el virus del SIDA. El estadio secundario, también llamado etapa activa, comienza varios meses después del estadio primario si las defensas corporales no han logrado su propósito. Las bacterias comienzan destruyendo el tejido corporal, en particular el pulmonar. Los síntomas incluyen febrícula, pérdida de peso, fatiga, sudoraciones nocturnas. La TBC pulmonar provoca una tos crónica, seca inicialmente, pero que más tarde se produce un esputo que contiene sangre y pus. Los síntomas también aparecen en otras áreas a las cuales se han diseminado las bacterias. De acuerdo al texto, nos hacen la siguiente pregunta. El tema del texto es el tipo de pregunta. ¿Qué tipo de pregunta estamos haciendo? Una pregunta de interpretación. Chicos, de interpretación. Una pregunta de interpretación. Como siempre, yo desarrollo el primero y ustedes pasan a desarrollar los demás. A ver, profe, ¿de qué me ha hablado todo el texto? Me habla de la TBC y acá está el truco. Si te das cuenta, la tuberculosis y esta infección, ¿cuál es la infección? La TBC, pues sí o no. Progresa en dos estadios, tanto el primario y el secundario. Y si te das cuenta en el texto, en el siguiente párrafo, pasa a desarrollar el estadio primario y luego pasa a desarrollar el estadio secundario. Sinónimo de estadio son etapas. Entonces, si tú ves tus respuestas, acá, a ver, joven, señorita, la infección tebeciana, ¿de eso se habla? No hablado nada de eso. La etapa activa de la tuberculosis, ¿no? También tiene una etapa pasiva donde no se desarrolla la enfermedad, o sea, no solamente la parte activa. El estado de latencia del estadio primario, no solamente el primario, que está en el segundo párrafo, sino hay 3 párrafos más. La microbacteria de tuberculosis solamente habla de esa bacteria, la describe, ¿no? O la tuberculosis en sus etapas. En sentido general, el tema es lo que engloba todo el texto. Entonces, si te das cuenta, me habla de la tuberculosis y también sus etapas. Por tanto, tu respuesta acá, joven, sería la letra. De esa manera, tú vas a empezar a desarrollarme
tus textos. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer, profesor? Mira, maestro, vas a hacer lo que les enseñé, un sumillado. Y con unas palabras tuyas en tu parafraseo vas a colocar al costado. ¿Qué entendiste? Igualito. ¿Qué entendiste? Ya que igualito. ¿Qué entendiste? Este texto, si te das cuenta, lleva 3 párrafos. ¿Ya? A ver, el siguiente texto solamente tiene un párrafo. Vas a leerlo, ¿qué entendiste? Colocas un costadito y respondes. Y ya tienes resuelto tu preguntita del texto. En relación a la pregunta de idea principal, nos dice, cuando nos damos lectura a un texto, o cuando damos lectura a un texto, debemos considerar que no todas las partes o unidades informativas poseen la misma importancia. En consecuencia, el texto tiene oraciones que expresan ideas principales o generales, y otras que aluden a ideas secundarias o particulares, las cuales debemos ir reconociendo a medida que efectuamos la lectura. En esta clase de preguntas se detalla la idea más importante de lo expuesto por el autor. En algunos casos, la respuesta se presenta en forma de oraciones textuales, ubicadas al principio y al final del texto. Acuérdate, si va al inicio del texto, se le llama al texto analizando. Si va la idea al final del texto, se le llama sintetizando. Recuerda eso, ¿ya, hijo? Por tanto, dice, pero también hay opciones en las que sin una transcripción fiel transmite una misma información. Cada texto, ¿ya? En cada texto, el orden de las ideas particulares y generales varía dependiendo del estilo del autor. ¿Qué me van a preguntar, profesor, en relación a la idea principal? ¿Ya? Siempre tienes que tener en cuenta que la idea principal debe tener sujeto y predicado. Si tiene sujeto y predicado, obligatoriamente va a presentar un verbo. ¿Cómo te va a venir en una pregunta de admisión? La idea desarrollada es: ¿cuál es la afirmación principal del texto? El autor del texto pretende centralmente. ¿Cuál es la idea que resume mejor el texto leído? Profesor, ¿así me va a venir? Sí, así te va a venir en un texto. ¿Y qué vas a hacer luego? Empiezas a leer tu textito y empiezas a contestar. Nada más. La siguiente pregunta es en relación al título. El título de un texto debe incluir un resumen de toda la información, de forma global, importante y contenida en la lectura. Y debe ser una expresión clara, concisa, de contener el tema. El título es el nombre del texto y es en frase nominal. Acuérdate, frase nominal es solamente en sujeto. Es precedida generalmente por un artículo y una expresión del tema. La forma de plantear el tipo de pregunta de títulos: ¿cuál será el título más adecuado? ¿El mejor título para el texto? ¿Qué título expresa mejor lo leído? Siempre, cuando vengan por el título, chicos, siempre mándate en relación, te va a venir 2 o 3 palabritas más, no te va a venir. La verdad, mira acá, el neonato y el alumbramiento, ¿no? El parto y sus etapas de desarrollo. El trabajo del parto y sus efectos. Si nomás te viene, no viene otra cosa más. Entonces, siempre, joven, tienes que leer y tener en cuenta cómo va a venir tu pregunta. Pero lo que sí recomiendo siempre es que tú debes practicar tu lectura. Ahí está el truco de toda lectura. ¿Ya? Si pones en práctica lo que te estoy mencionando, en que solo cuando busques el tema debe estar en sujeto o en frase nominal, busques el título debe estar en sujeto o en frase nominal, y la idea principal debe tener un sujeto y un predicado, o sea, debe tener verbo, cualquier texto te sale. De verdad, joven, cualquier texto. Pero por favor, siempre lee. Si leas periódico de deporte, lo que a ti te gusta, empieza a leer. Y vas a ver que la lectura se te va a hacer un hábito. Cualquier cosa que hagas durante 21 días, se te hace un hábito. Tu cuerpo solito te va a pedir. Chicos, entonces fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima clase, chicos. Un abrazo a la distancia.